Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar el trabajo del día de hoy. Este día le toca al grupo número 1. Vamos a hablar sobre la bipolaridad, la cual va a estar a cargo de Cordelia. Ya le voy a que abra su micrófono después. No se les olvide poner su nombre en el chat para evitar cualquier cuestión de inasistencia. Yo siempre tengo ese control. Por favor, escriban su nombre ahí. Y vamos a trabajar tranquilamente, por favor, no vayan a ir corriendo con las exposiciones, tampoco vayan a evitar, ¿cómo se llama?, que se les haga comentarios y toda cosa. Tratemos la manera de discutir a veces a un poquito de lo que vamos a hablar. Yo siempre pregunto algunas cositas, pero preguntas sencillas del tema que ustedes están desarrollando. Así es que no se preocupen por las preguntas si van a ser evaluadas o no. Mire, hagan una buena exposición, compartan buenos conocimientos y además de eso, pues pónganse abiertos a los compañeros. Si alguien quiere preguntar algo, simplemente lo dice y lo damos. ¿Okay? Cordelia, los micrófonos y las cámaras son tuyos, pero sería bueno. Cordelia, se te oye un gran ruido bien exagerado en el micrófono. Permita. ¿Y ahora? Ahí está mejor, pero espérame un momentito antes de empezar. Prestémosle la atención lo más que se pueda y si podés poner en pantalla completa la presentación, pero en la presentación PowerPoint, ¿verdad? Ahí ponerla. Sí. Ahí abajo, exacto. Y luego vamos a escuchar lo que Cordelia tiene que compartirnos el día de hoy. Respeto para ella, respeto para todos y vamos a compartir información. ¿Ok? Comenzamos, Cordelia. Son todo tuyo las cámaras y los micrófonos. Bueno, gracias. Pues tengan todos muy buenas tardes. El día de ahora me ha tocado presentar la bipolaridad y vamos a comenzar. Vamos a comenzar definiendo qué es la bipolaridad. Es un trastorno bipolar antes denominado depresión maníaca. Esto de maníaca es un periodo que se le podría decir que es un periodo distinto al humor elevado, expansivo. Es diferente a lo que se podría decir hipomanía, que es una forma más atenuada de manía y que es como menos leve que la manía. Y la definición es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprende altos emocionales y, como ya les explicaba, lo que era manía o hipomanía, y bajos emocionales. Esto quiere decir que son síntomas similares, pero son un poco diferentes cada uno por su lado. Son cambios de humor muy elevados en algunos y en otros son episodios como más cortos, por decirlo así. Son cambios del estado de ánimo que pueden ocurrir en raras ocasiones, a veces por año. Aunque la mayoría de las personas presentan síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunos no presenten ningún síntoma. Pues esta es la definición. Y son los síntomas y los tipos. Existen tres tipos, de trastorno. Está el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2 y está el otro que es el trastorno ciclotímico, perdón. Los tres en su composición son diferentes. El primero se dice que ha sufrido al menos episodios maniáticos y que puede estar predecido o seguido de episodios hipomaniáticos o episodios depresivos mayor. En lo que yo entendí en toda la lectura es que este síntoma es en periodos de euforia y que son muy extremas, de hiperactividad, ¿verdad? Que son muy elevadas y que en muchas ocasiones los pacientes necesitan ingreso en el hospital, aparte del trastorno bipolar 1, ¿verdad? Y en el trastorno bipolar 2,
dice que ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor o como mínimo un episodio maniático, pero nunca tuvo un episodio maniático. Esto quiere decir que si lo catalogamos, sería en primer grado el trastorno bipolar 1, que es el más fuerte, y como más leve podríamos poner el trastorno bipolar 2. Este trastorno eh, se dice que es igual, ¿verdad? Que es de depresión, pero intensas que menos que el bipolar. Son un poquito más moderadas, sí son eufóricas, pero son un poco más moderadas que la 1. Y en los trastornos ciclotimáticos han tenido durante menos 2 años, 1 año en caso de niños y adolescentes, en periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos, aunque menos graves que la depresión mayor. Pues en este síntoma, como le estaba diciendo anteriormente, como si los catalogamos, el primero sería el más grave, el otro sería el moderado y este sería como el más leve, pero igual tiene de mayor importancia los tres, ¿verdad? Este más supuestamente leve, que es el ciclomanítico. Es un trastorno en el que hay una inestabilidad y hay un alto estado de ánimo, pero poca intensidad. O sea, lo que quiere decir que a veces las personas, como nosotros le podemos decir, esta persona es una lunática, como es este hombre tan lunático, tiene episodios menos inestables, por decirlo así, y cambia mucho de humor. A veces estas personas pueden decir, ay, hoy tuve un buen día, y ya puedes decir al ratito, hoy tuve un mal día. Y así son estas personas que cambian de humor constantemente. Y esto y otros tipos que comprenden, por ejemplo, el trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas a una enfermedad o la enfermedad de Cushing, esclerosis múltiple o accidentes cardiovasculares. Estos serían otros tipos. Esta es una presentación de un muñequito que les puse ahí para dar a entender más o menos cómo es una persona con trastorno bipolar. A veces las personas con trastorno bipolar al ratito están felices, al ratito están contentas y al ratito están depresivos porque es una serie de cambios que tiene la persona constantemente o en episodios alejados, pero igual siempre la persona tiene esos cambios, como la manía. Por decirlo así, la manía lo que tiene es que en los niveles elevados expansivos de la euforia o irritable, la autoestima de él está arriba, su energía, su actividad física. Estaba también en la lectura que hay veces que dice que las personas no pueden dormir y si duermen 3 horas en la mañana se levantan como que si no, no ha pasado nada. Y en cambio nosotros cuando nos desvelamos bastante sí sentimos todo eso, no estamos como tan energizados al día siguiente y esas personas están con mucha hiperactividad, ideas del habla y necesidad de dormir. Y en la depresión, perdón, y en la depresión, este, pues la persona es de interés, actividad física, pensamiento y habla, efectividad física, ideas inmasivas de esperanza y a veces mismo bajo, falta de interés y apagamiento energético. Estas personas a veces cuando tienen depresión, tienen ideas suicidas o tienen que están tristes, que no quieren salir, que no quieren tener ningún tipo de contacto con ninguna otra persona. Y a las causas. Las causas realmente en sí no se conocen cuáles son, porque podrían ser muchas cosas en sí, pero en una de todas estas que hablan son de las diferencias biológicas que las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro y la importancia de estos cambios en cierta, pero en el tiempo puede ayudar a identificar las causas.
La genética también está muy vinculada con esto, porque supuestamente en los estudios que han hecho se dice que las personas que tienen este síntoma esta enfermedad, son personas que son hijos de personas que han tenido esta enfermedad anteriormente, pero no está 100% comprobado, porque también dicen que las personas que tienen esta enfermedad y tienen hijos también suele pasar que algunas tienen la enfermedad y algo otras no. Y en las complicaciones, pues estas son las complicaciones si la persona con problemas de trastorno bipolar no, por decirlo así, no tomaría o si está con el tratamiento, pero tiene problemas de consumo de alcohol, de drogas. El trastorno bipolar puede provocar problemas graves que afectan en los aspectos de la vida. Esta persona, las complicaciones que tendría, si tiene un tratamiento y tiene algunos problemas de estos, como son el consumo de alcohol y el consumo de drogas, le podría provocar que su tratamiento no pueda ser tan efectivo. También, si tiene estos problemas, él podría intentar suicidarse y también tendría actos legales o no estaría bien con la sociedad también, y el desempeño del trabajo en la escuela sería diferente. Estas son las afectaciones simultáneas. El paciente de trastorno bipolar es posible que también tenga otra afección que puede tratar, conjunto del trastorno. Algunas afecciones pueden empeorar con los síntomas del trastorno bipolar o hacer que el tratamiento tenga menos éxito. Esto, como les estaba diciendo anteriormente, que una de las afecciones sería, por ejemplo, que la persona está consumiendo alcohol o está consumiendo drogas, va a tener mucho menos en el tratamiento. También esta persona, si tiene trastornos, por ejemplo, de ansiedad o tiene trastornos de alimentación, por ponerlo así, y tiene el trastorno bipolar, este va a ser con menos éxito. Y el tratamiento, pues el tratamiento están los fármacos que se mencionan acá, los estabilizadores del ánimo que se utilizan para tratar el trastorno bipolar y comprenden de litio. Y algo otros tratamientos que están especificados acá. Y esos medicamentos aumentan el riesgo de peso, excepto la maltodextrina y los antipsicóticos que se presentan en el trastorno bipolar, que comprenden la olanzapina. Estos son algunos de los tratamientos que se le dan al paciente cuando tiene trastorno de bipolaridad. Y los antidepresivos, que es igual a los estabilizadores del ánimo, y los anticonceptivos que pueden usarse para tratar trastorno de bipolaridad. Depresivos solo pueden causar manía o los ciclos rápidos en las personas que padecen de trastorno, o antidepresivos, o con mayor probabilidad de provocar aumento de peso en otros, pero puede variar de una persona a otra. Hablan de profesional de atención psiquiátrica si tienes alguna inquietud. Y los antidepresivos antisépticos es una combinación de medicamentos que funcionan como tratamiento como depresión, estabilizador del estado de ánimo y otros medicamentos que mencioné. Esos son los tratamientos que se pueden ocupar. Y la prevención y recomendación. Si te han diagnosticado trastorno de bipolaridad, o algunas estrategias pueden ayudarte para evitar los síntomas leves que se conviertan en episodios maniáticos o depresivos complementos. Presentar la atención de señales de advertencia, tratar los síntomas de forma temprana para evitar que los episodios empeoren. Esto si es, por ejemplo, una persona que se trata a tiempo, la trastorno de bipolaridad. Estas son algunas de las prevenciones y recomendaciones que debería tomar en cuenta.
Y evitar las drogas, obviamente, porque no se pueden mezclar antidepresivos o algún otro tipo de medicamento con alcohol, mucho menos con droga. El consumo del alcohol, las drogas creativas pueden empeorar los síntomas y aumentar las probabilidades que regresen. Y toma los medicamentos exactamente como se los indicó el doctor. Es posible que sientas tentado a superar el tratamiento. Estas son las personas, bueno, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros podemos dar y también tener presente que si nosotros en alguna ocasión padecemos algún trastorno de este tipo, tener presente que no podemos consumir bebidas alcohólicas, ni drogas, ni nada de eso, y tenemos que estar con el tratamiento al 100%. La persona puede llevar una vida normal si se toman las medidas necesarias a tiempo y si lleva el tratamiento como es debido. Y eso sería todo. Ok. Yo quisiera saber, Cordelia, ¿a qué te refieres con lunático? ¿Por qué lunático? Lunático, una persona que, perdón, ¿Por qué ajá, lunático? para mí el lunático es una persona una persona que ve alucinaciones o que piensa cosas diferentes. Eso. ¿Y por qué la gente le llama lunático? Uno le llama lunático a la gente porque dice, este está loco, las cosas que él ve son distorsionadas, no son como nosotros vemos las cosas en la realidad. ¿Ya te han dicho lunática? Por eso le llamamos lunático a la gente. ¿Ya te han dicho lunática? A mí nunca, todavía no, solo tóxica. No obedece a eso, no obedece a eso, Cordelia. Te voy a No. explicar. Eso es un dicho popular, ¿no? La gente le dice lunático a aquel que anda con la luna en ese momento. Por ejemplo, eh, la luna tiene mucho que ver con el estado de ánimo de la gente. Por ejemplo, cuando hay luna llena, la gente se dispara un poco más. ¿Por qué? Porque si en la luna llena las mareas en el mar cambian o son más altas o vienen más fuertes, o sea, tienden a modificar su estado normal las mareas, ¿por qué nosotros no, verdad? También nosotros somos 85% agua. Entonces también nos vemos afectados por esa cuestión de la luna llena. Y eso tiene que ver con prácticamente con las corrientes de gravedad que se dan, hay más acercamiento de la luna, la Tierra y un montón de cosas. Por eso le llaman lunáticos, ¿verdad? Porque andan Oh. con su luna, andan con su luna. Yo pensé que porque andaban perdidos. No, nada que ver, nada que ver. Así que no te sientas ofendida cuando te digan lunática, ¿verdad? Ah, bueno. Bien, otra cuestión que también es una constante en este tipo de enfermedades bipolares, por ejemplo, la bipolaridad es una, el Alzheimer, no, ¿cómo se llama? La esquizofrenia también es otra, que son controlables. Los pacientes pueden estar controlables siempre y cuando estén tomando su medicamento. Si no toman su medicamento, entonces hay una gran cantidad de problemas ahí. ¿Por qué? Porque se vuelve más agresiva la cuestión. Acordémonos que el bipolar tiene momentos de euforia, gritos, sonrisas, felicidad, entusiasmo y de repente todo lo contrario, ¿no? Caído totalmente. Es ahí donde entramos a los dos aspectos que vos mencionabas. Uno de ellos era la parte maníaca, que es la efusividad, la euforia, el entusiasmo. Eso es la parte maníaca. Y luego viene la parte depresiva, que es todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, se le recetan una gran cantidad de medicamentos. Por ejemplo, el Tegretol es un anticonvulsivo, la gran mayoría son anticonvulsivos, hay antidepresivos, hay antipsicóticos. ¿Por qué? Porque se busca a través de medicamentos buscar ese equilibrio que la persona necesita. Acordémonos que tiene momentos de euforia como tiene momentos de depresión. Su conducta no es normal. Acordémonos que comportamiento es la manera de pensar y sentir del individuo, ¿ya? Y cómo eso se va a reflejar en su manera de actuar.
Si él no está actuando coherentemente es porque algo pasa con sus pensamientos, ¿verdad? Algo pasa en su mente. Entonces, los médicos buscan muchas veces tratar de equilibrar esa conducta a través de los medicamentos. Por esa razón, un paciente que es bipolar, un paciente que es esquizofrénico, puede conducirse como cualquier persona normal siempre y cuando esté tomando sus medicamentos. Si deja de tomarlo, se puede volver una persona muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los síntomas que presenta se hacen más fuertes, se llevan a cabo con más violencia. Ahora, ¿por qué la gente usa alcohol? ¿Por qué la gente usa drogas? Es por una sencilla razón. Hay una gran frustración de parte de la persona a no saber en qué lado está, si está del lado contento o del lado depresivo, ¿no? Entonces, quieras o no, eso lo hace buscar cualquier tipo de ayuda externa, se puede decir, consumiendo drogas o consumiendo alcohol. El drogadicto está en otro estado, ¿verdad? Está en otro estado. El alcohólico también está en otro estado mental, ¿verdad? Entonces ya no es la misma persona, ¿no? Entonces, el peligro es ese, ¿verdad? Que también puede haber un efecto totalmente negativo de parte de los medicamentos en el momento del consumo de alcohol o el momento de consumo de drogas. Si el medicamento ya tiene psicótico, ya tiene opiáceo, ya tiene anticonvulsivos y además le sumamos alcohol y le sumamos también drogas, entonces el panorama se vuelve peor. Gracias, Cordelia, te fajaste, estuvo bien, ¿verdad? Te felicito y ojalá que hayamos tomado bastantes notas de todo esto, ¿no? Así que continuamos ahorita con Kelly Marielos, no está, ¿verdad? Kelly Marielos Artero ya no está con nosotros, ¿verdad? Entonces la habíamos programado también. Vamos con el Alzheimer, con Vanessa Esmeralda Burgos. ¿Está lista? Sí, ahorita. Ok. Pantalla. Sí, está bien, ahí está bien. Vale. Buenas tardes. Yo también soy Ojo con el micrófono. Hay que tratar de la manera de ponértelo cerca porque se oye entrecortado. Se oye cortado. Se oye cortado. Por eso tratar de dejar el micrófono, tenerlo en una posición en la cual te lo puedes acercar un poco más a la boca, pero que no se mueva, porque si se mueve, tú pierdes continuidad. Bueno, entre las generalidades estaba lo que es las patologías, las causas, los síntomas, el tratamiento, el diagnóstico y algunas recomendaciones para identificar la enfermedad, que es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que ocasiona el Alzheimer es la forma más común de lo que es la demencia entre las personas mayores de edad, ¿verdad? La demencia va a ser un trastorno cerebral que afecta gravemente lo que es la capacidad de la persona para llevar a cabo lo que son sus actividades normalmente, ¿va? Las que hace a diario. Bueno, esta enfermedad va a comenzar lo que es lentamente. Primero afecta las partes más importantes del cerebro, que son las que manejan lo que es el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal de Alzheimer tienen dificultades para recordar cosas que ocurrieron ya sea en una forma reciente o los nombres de personas que conocen muy bien, como por ejemplo los de algún familiar o los de algún amigo cercano. El deterioro cognitivo débil es una causa que da lo que son los problemas de la memoria en personas que están normalmente saludables y de la misma edad, pero no se va a significar que el deterioro cognitivo débil vamos a desarrollar lo que es la enfermedad. Esa es una enfermedad, ¿verdad?, que suele presentarse a partir de lo que son los 65 años. Se va a caracterizar por un inicio insidioso de lo que es el deterioro progresivo e irreversible de la función. La no significa que es una parte normal del envejecimiento, pero es
y aunque los síntomas van a variar mucho, el primer problema que muchas personas notan en ellas mismas es el olvido suficientemente grave como para afectar la capacidad para funcionar normalmente, ya sea en el hogar, el trabajo o muchas veces para disfrutar con su familia. Un Oye, 25, Vanessa, se te oye ajá, entrecortado. Yo te recomendaría que trataras de ir tranquila, despacio, para que puedas modular un poquito mejor. Si vas muy rápido, entonces eso nos va dando la pauta de corte. Así que dalo más tranquila, si no tenemos prisa, hija. Tranquila, haz tu presentación con toda la tranquilidad del mundo, que lo estás haciendo bien, pero más despacio para hablar, ¿ok? vaya, bueno, entre un 25 y un 50% de las personas mayores de 65 años van a presentar lo que son problemas subjetivos de la memoria. Pero sin embargo, eso no tiene por qué desencadenar una demencia en el futuro, ¿verdad? Puede ser fácil de explicar el comportamiento inusual como parte del envejecimiento normal, especialmente, ¿verdad?, cuando una persona parece de un físico normalmente saludable. Cualquier preocupación acerca de la pérdida de la memoria debe ser consultada con el médico, ya que puede ser un inicio de lo que es el Alzheimer o también una etapa normal del envejecimiento, ¿verdad? El riesgo de la enfermedad va a aumentar a medida de la que la persona va envejeciendo, y el riesgo va a ser aún mayor si la persona enferma ha tenido un familiar que ha padecido de lo que es la misma edad, de lo que es la misma enfermedad. Bueno, la fase de la enfermedad. La enfermedad del Alzheimer generalmente avanza lentamente en 3 etapas: una leve, una moderada y una etapa grave. Dado que el Alzheimer afecta en formas distintas, cada persona va a experimentar síntomas diferentes o atravesará las etapas del Alzheimer de una forma distinta a la demás, ¿verdad? En la primera etapa, que es la etapa débil, vamos a presentar lo que es los problemas para encontrar las palabras precisas en una conversación, frases cortas y mezclan ideas. En la etapa moderada, la comunicación va a ser más enlentecida. La persona va a hablar menos, empobrecimiento del lenguaje, y va a repetir lo que son las mismas frases. Y en la etapa grave va a presentar lo que es afasia grave. La afasia es como una dificultad, ya sea para expresarse o para comprender. Va a presentar lo que son balbuceos o escasos vocabularios, y solo va a utilizar lo que son palabras concretas porque van a ser las que más se les va a facilitar. Las causas. Los científicos todavía no saben cuál es una causa específica de lo que es el Alzheimer, ya que esto va a implicar lo que son una falla de las células nerviosas. Pero la razón por la que esto ocurre aún está desconocida. Hay ciertos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad, que son la edad, los antecedentes familiares y el Alzheimer familiar y genética. El principal factor de riesgo conocido para la enfermedad del Alzheimer es la edad. La mayoría de las personas con la enfermedad tienen lo que son 65 años y más, ¿verdad? Pero una cada de 9 personas en este grupo de edad va a tener lo que son Alzheimer. Y casi un tercio de las personas de 85 años en adelante también lo van a desarrollar. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares. Las investigaciones han demostrado que las personas cuyo madre o padre, hermano o hermana, padecen de Alzheimer, esas son las más propensas a desarrollar lo que es la enfermedad, ya que y tienen más probabilidad de aquellas personas que no tienen algún familiar enfermo en su familia. Y el riesgo de la enfermedad va a aumentar si ya sea uno o más miembros de la familia que lo padecen. El Alzheimer familiar y genética son 2 categorías de genes que van a influir en el hecho de que una persona desarrolle la enfermedad, que son los genes de riesgo y los genes determinantes. Los genes de riesgo van a aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad, pero no van a garantizar que la enfermedad va a ocurrir, pero los genes determinantes provocan directamente lo que es la enfermedad.
y asegura que en herede va a desarrollar el trastorno, ¿verdad? Otro factor de riesgo sería que los investigadores, ¿verdad? Al parecer, existe otro vínculo que sería una lesión grave en la cabeza, porque eso tiene un riesgo futuro a lo que es desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Así que como otro factor de riesgo vamos a incluir lo que es por una lesión grave en la cabeza. Los síntomas. Los síntomas indican que la enfermedad del Alzheimer debe incluir lo que son cambios de la personalidad, deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de memoria, cambio de estado de ánimo y problemas de atención o orientación. Muchas personas experimentan lo que son olvidos o retrasos leves de la memoria, que son parte del proceso normal del envejecimiento. Todos tenemos dificultad para recordar alguna palabra o el nombre de alguien, ¿verdad? Pero sin embargo, una persona con enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia encontrará estos síntomas cada vez más frecuentes y cada vez más graves. Por ejemplo, cualquiera de nosotros va a olvidar dónde colocamos las llaves del carro o de la casa, ¿verdad? Pero una persona con enfermedad de Alzheimer puede colocar esas llaves en un lugar muy común, como por ejemplo arriba de una mesa, y se les va a olvidar para qué sirven las llaves. El diagnóstico. Una parte fundamental de la evaluación diagnóstica son los síntomas que la persona presenta, así como la información que un familiar cercano o un amigo puede brindar sobre los síntomas de la persona. Además, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se va a basar con pruebas que el médico va a realizar vinculadas a la evaluación de la memoria y de las capacidades cognitivas, como el lenguaje, el pensamiento, entre otras cosas. Las pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imágenes pueden descartar otras causas posibles o contribuir a que el médico describa mejor lo que son las características de la enfermedad que causan los síntomas de esta demencia. El médico va a evaluar si se presenta deterioro en las actividades cognitivas, si se presentan cambios de la conducta, el grado de la memoria, la manera en la que resuelven los problemas y la causa de todos los síntomas. El tratamiento, ¿verdad? En la actualidad, cura para que en sí la enfermedad de Alzheimer no hay, pero hay medicamentos actuales para la enfermedad que pueden ayudar con lo que son a controlar los síntomas y las primeras etapas de la enfermedad por algún tiempo. Aquí entran lo que son los inhibidores de la colinesterasa y la memantina. Los inhibidores de la colinesterasa son medicamentos que funcionan para aumentar el nivel de la comunicación celular, que preservan lo que son por un mensajero químico que agota el cerebro, como la consecuencia de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de la colinesterasa también pueden mejorar lo que son algunos síntomas neuropsiquiátricos, como ya que la depresión. Entre estos inhibidores comúnmente se recetan lo que son la la galantamina y la ribaxamina. Y la memantina es un medicamento que va a funcionar red de comunicación de las células cerebrales, que va a retrasar la progresión de lo que son los síntomas de la enfermedad, de moderada a grave. Ocasionalmente, esos son medicamentos que se utilizan con una combinación con un inhibidor de colinesterasa. Y los efectos secundarios de esos medicamentos son relativamente poco frecuentes, lo cual solo van a incluir lo que son mareos y confusiones en alguna veces. Bueno, y tenemos algunas recomendaciones para lo que es identificar el Alzheimer. El Alzheimer sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa y un tipo de demencia que destruye lo que son las neuronas, ocasionando lo que es pérdida de la memoria y de las funciones motoras y cognitivas. Por lo tanto, ¿verdad? Es de bastante utilidad conocer algunos factores para reconocer lo que es la enfermedad. Mauricio Medina, un neurólogo colombiano, recomienda que se debe estar alerta frente a la presencia de estos factores, como el olvido de conversaciones o eventos ocurridos recientemente, la pérdida repetitiva de las pertenencias, el olvido de los nombres de personas o lugares conocidos, estar haciendo la pregunta durante una conversación repetitivamente,
tener dificultades para expresarse y en asuntos cotidianos presentar problemas para decidir o hacer planes. Eso sería todo. Gracias. Bien, voy a darte también algunas observaciones, ¿verdad? Quedemos claro que Alzheimer es una enfermedad progresiva degenerativa. ¿Qué quiere decir? No decrece, sino que siempre va a ir creciendo, y en su crecimiento va a ir degenerando neuronas. Acordémonos que las neuronas son las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos. Por ejemplo, un impulso nervioso puede ser un estímulo que entra a través de mis ojos. Mis ojos mandan el mensaje al cerebro para que lo interprete y luego el ya interpretado, el cerebro manda la respuesta, ¿no? Eso se da a través de una vía aferente y una vía eferente. Y se van produciendo en todo el camino lo que se llaman las uniones entre neuronas, que se llama sinapsis. Y las sinapsis van pasando el mensaje hasta que llega al cerebro. Y también traen de regreso la respuesta. Cada neurona tiene un axón, que eso sirve como quien dice, como el conductor eléctrico, ¿no? Está recubierto por una sustancia que se llama mielina, y cuando la mielina no está, se hace más difícil la conexión. Y cuando la mielina no existe, ya no hay conexión. Entonces el cerebro en el Alzheimer va teniendo esa desconexión. Generalmente el comienzo es teniendo, digamos, pequeños olvidos, que olvidé los lentes y ando buscando los lentes y los tengo trabados en mi cabeza. Hasta que llegan los nietos y te dicen, no, abuelo, ahí lo tiene en la cabeza. Entonces ya te acordaste dónde estaban, que perdí las llaves, que de repente tengo una memoria lejana, pero no una memoria cercana. ¿Qué quiere decir eso? La lejana es que me acuerdo de acontecimientos que pasaron hace 40, 50 años, pero no me acuerdo lo que acaba de pasar hace 5 minutos. Esa es una gran variedad que se va dando, ¿no? Hasta que va en forma degenerativa y progresiva, hasta que hay pérdida total de todo tipo de memoria. O sea, es como cuando tú a tu CPU en tu computadora normal le borras todos los archivos y sin querer queriendo se borraron todos tus archivos y ya no tienes ninguna información que a lo mejor recopilaste por años, ¿no? Eso es una de las cuestiones bien importantes. Por ejemplo, alguna de las cosas que se le recomienda a la gente en sus etapas iniciales, cuando está todavía leve, ¿no? Es que la persona lea mucho, ¿verdad? Que la persona agilice y trabaje con su mente. Por ejemplo, los sudokus, el crucigrama, la unión de puntitos, el encontrar las diferencias, leer y mantener la mente ocupada. ¿Para qué? Para ejercitarla un poco, ¿no? Hay muchos que no tienen Alzheimer y no se acuerdan de nada. Esa es otra cosa. Hay gente que se prepara para un examen y a la hora del examen no se acuerda de nada y no es Alzheimer. Pero la gente que tiene Alzheimer tiene que mantener su mente ocupada. También hay, por ejemplo, el gran efecto que tiene la familia en este tipo de pacientes. La familia juega un papel bien fundamental, ¿verdad? La familia tiene que llenarse de mucha paciencia, de mucha tolerancia. Debe de explicarle al paciente 4, 5 veces o 10 veces o 15 veces la misma cosa, ¿verdad? Porque él ya no se acuerda. Ayudarle en todo, ¿verdad? Gracias a Dios, esta enfermedad es bien joven de ser descubierta. Antes se hablaba de demencia senil, ¿verdad? Se hablaba que los viejitos de cuando ya estaban en la vejez volvían a ser niños, ¿no? Entonces perdían un montón de conocimientos y pasaban a ser unos niñitos más. Entonces era demencia senil. Ahora el Alzheimer es más agresivo todavía. Porque el Alzheimer no necesariamente tenés que tener 65 años, 70 años. No necesariamente. Puedes tener 40 años y ponerte mal, ¿verdad? Dependiendo también de algunas atenuantes, como lo mencionaba la compañera, donde Vanessa decía, mire, un traumatismo en la cabeza, un golpe en la cabeza, puede provocarte una lesión en el cerebro, te puede provocar Alzheimer, ¿verdad? Porque toca áreas fundamentales que a lo mejor son básicas para el desenvolvimiento de la persona. Pero también, como es una enfermedad joven,
se han elaborado un montón de manuales. Por ejemplo, si usted busca en internet manual para pacientes con Alzheimer, que sería bueno que lo buscaran, y van a encontrar un montón de información, ¿verdad?, que es bien necesaria que una persona, la familia, o especialmente, así como ustedes que van a ser enfermeros o enfermeras, cuidadores, los cuidadores de un paciente de Alzheimer, pues debe de saber, ¿verdad?, debe de aplicar qué conocimientos, qué cosas, qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿verdad? Es el manual, ese manual le da un montón de tips para poder trabajar con la gente que tiene Alzheimer. Otra cuestión es también la utilización. Ellos mismos, los mismos manuales, te dan las pautas de que tú podrías usar tarjeteros, por ejemplo, tarjeteros identificadores, ¿verdad? Por ejemplo, la persona carga en su cuello una identificación que dice dónde vive, cómo se llama, el teléfono de contacto por si en caso se extravía. ¿Por qué? Porque esta gente de repente se desubican y no saben ni dónde están. No saben ni dónde están. Pierden la noción del tiempo y el espacio, ¿no? Yo no sé dónde estoy, ni sé ni qué hora son. No sé ni cómo me llamo. Pues hay que tener bien claro todas esas cosas. A veces esos tarjeteros de identificación, como les digo, debe de llevar un número de contacto, dónde llamar si en caso la persona se extravía, ¿no? También hay una organización de actividades. Por ejemplo, muchos de ellos se les olvida que hay que tomar agua, se les olvida que hay que ir al baño, hacer del 1 y del 2. Se les olvida, ¿cómo se llama?, tomar algún tipo de medicamento que les dan porque ellos no están pendientes de eso. Se les olvida comer, se les olvida dormir. Entonces a veces se elaboran algunos tarjeteros donde la persona a través de dibujos ve la acción, identifica la acción. No dice vaya a dormir, sino que ya está la cama. Ah, la cama. Ahí se va para la cama y a acostarse. El baño. Ah, tengo que ir al baño, ¿no? Tengo que lavarme los dientes, ¿no? Tengo que ¿cómo se llama? Descansar un rato, ¿no? Por eso les digo, se utilizan un montón de herramientas y esas herramientas han ido recopilándose a través de la experiencia, porque no todo, por ejemplo, la gente nace aprendida. Por ejemplo, con el COVID nosotros hemos aprendido de la noche a la mañana un montón de situaciones para poderlo prevenir, para poder convivir con el COVID. Pues lo mismo pasa con el Alzheimer. Hay que aprender a convivir con la persona con Alzheimer. Y eso es bastante delicado. Ok, muy bien. Vanessa, te felicito, estuvo buena la información. Vamos a pasar ahorita con Diana y Beth, que nos va, no, quiero ver, Beatriz Adriana, que nos va a hablar acerca de lo que es la neurosis, ¿verdad? ¿Estás lista, Beatriz Adriana? Sí, Lick. Eso. Comenzamos, pues, hija, cuando tú quieras. Okay. Yo les voy a compartir el tema de la neurosis. Pasarlo. Vamos a ver el concepto de neurosis. Dice que también conocida como inestabilidad emocional, es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad, de las características psíquicas de una persona. Esto implica un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo, que además pueden agravarse con otros problemas de ansiedad, como lo son los sentimientos de culpa, la depresión, la ira e incluso la envidia. La neurosis, las personas con neurosis siempre las vamos a ver como siempre están preocupadas. Estas personas siempre padecen de una personalidad totalmente diferente a las personas normales, ¿verdad? Entonces, esas personas siempre están con un sentimiento, siempre las vamos a ver depresibles, padecen mucho de ira porque saben, esas personas les cuesta controlar sus sentimientos para tener un comportamiento normal como el de una persona que no padece ningún tipo de trastornos de personalidad. También tenemos los síntomas.
Dice que estas personas siempre están con tristeza continua. Estas personas se pueden observar tristes, tal vez por algún recuerdo que tengan de su pasado, algo que estén pasando en el presente, e incluso también por pensamientos negativos que les vengan por algo que les pueda surgir en el futuro. También sufrimiento emocional frecuente. Es por lo mismo que estas personas están como siempre están preocupadas por lo que les pueda suceder en un futuro o por una mínima cosa que les haya sucedido en el presente, y también por un mal recuerdo de pequeños. La intolerancia a los demás. Para estas personas es muy difícil, se podría decir, relacionarse con muchas personas. Estas personas que padecen neurosis siempre prefieren ellos estar como solas, apartadas de la sociedad o de las personas que los rodean. También padecen de sudoración excesiva de las manos. También estas personas tienen como, a veces se ven como que están como agitadas, cansadas, y la respiración es muy rápida. También la ansiedad. Estas personas las podemos ver que se comen las uñas, siempre están como ansiosas, no pueden estar como en un solo lugar, sino que siempre tienen que estar con movimiento. Tendencia a la timidez. También estas personas no son de las personas que normalmente podemos emprender una plática con alguien, una conversación, sino que ellas son tímidas, por lo mismo que les decía, que ellas prefieren estar solas y apartados de los demás. Pasarlo. También estas personas tienen sentimientos de angustia y culpa. Cuando algo les ocasiona, cuando algo les sale mal o cuando causan algún daño a una persona, por mínimo que sea, ellos se sienten tan culpables y les cuesta como superar ese sentimiento. También tienen incapacidad para tomar decisiones adecuadas, por lo mismo que les decía. Estas personas tienen como el miedo de que tomen una decisión y algo les vaya a salir mal. Entonces es como que son indecisas o siempre están pensando en que algo les va a salir mal y les va a ocasionar como ese tipo de estrés de culpabilidad. Excesiva preocupación sin causa, lo que les decía, ¿verdad? Estas personas están siempre preocupadas hasta por lo más mínimo que ellos creen que les haya sucedido, les esté sucediendo o les pueda suceder en un futuro. También tienen un descanso irregular o insomnio. Estas personas, como les decía, son como bien inquietas. No pueden estar en un solo lugar, sino que siempre están con esa angustia, preocupación, y eso también les causa un insomnio porque por las noches, bueno, incluso a la mayoría nos ha pasado que cuando tenemos una preocupación, hasta se nos va el sueño, pero estas personas es de siempre, siempre están preocupadas, siempre están pensando en los problemas. También tienen una irritabilidad y explosiones en las conversaciones con otras personas. Estas personas, cuando les sucede algún problema, es bien difícil como hablar tranquilos para arreglar algo, sino que ellos van y, o sea, no saben controlar los sentimientos, no saben cómo arreglar un problema con calma, por lo mismo que les afecta porque tienen como explosiones de no saber controlarse. Pasar. El tratamiento. Existe el tratamiento de la psicoterapia y también el farmacológico, que la psicoterapia
Esto es importante, es a base de sesiones con un psicólogo para modificar las percepciones e interpretaciones desenfocadas que el paciente tiene sobre sí mismo. Suele ser tratamiento de elección. Eh, para un paciente con neurosis es necesario que trate con un psicólogo y siempre con ayuda de la familia, porque la familia es como que le va a inducir que lo necesita. No es que esté loco, pero es de explicarle que no puede llevar una vida tan así con, con este problema, sino que ya la ayuda de un psicólogo le va a favorecer a poder sobrellevar más, tal vez no como a curarse, pero sí a poder sobrellevar este tipo de problemas. Pasarlo. El, el tratamiento farmacológico eh, ya va a ser si el nivel de la gravedad de la neurosis es mucho más alta y puede ser necesario combinarlo con ese tratamiento para apaciguar más que todo los síntomas como la ansiedad y la depresión. También es importante recomendarle al paciente que haga como un tipo de deporte, como puede ser el yoga o algún hobby que él pueda practicar para que le ayude como a distraerse y a no estar como siempre sometido a esos problemas que le causan este problema. Pasarlo. ¿Cómo vamos a identificar a una persona neurótica? Las personas neuróticas son especialmente vulnerables ante los cambios en el medio ambiente, padecen más estrés y son menos capaces de afrontarse a él. Eh, Nosotros cuando normalmente nos encontramos con algunas personas, así cuando emprendemos una conversación, nos damos cuenta si esa persona tiene algún tipo de problema psicológico. Y no es que nosotros la vayamos a tomar como loca, pero, o sea, tiene diferencia a una persona normal, a estas personas que padecen neurotismo. Entonces, si nosotros vemos que una persona está como siempre preocupada y todo le causa como ese estrés, es posible que, que haya un problema más allá del que normalmente puede tener una persona así. Y eso sería todo. Gracias. No sé si tienen preguntas. El que no querías que te preguntara soy yo, pero te voy a preguntar. Ajá. ¿Cómo actúa una persona normal? Una persona normal sabe sobrellevar como el tipo de problema, cualquier tipo de problema que le pueda suceder. O sea, sabe controlarse, Tiene sabe, control emocional, ¿verdad? ajá, o sea, le pasa algo, pero está bien, me pasó esto, pero voy a tomarlo con calma y todo me va a salir bien. Ok. ¿Alguna vez te han Ajá. llamado neurótica? No, nunca. ¿A quién de todos ustedes, los que estamos aquí, le han llamado neurótico o neurótica? ¿Hay alguien por ahí? Yo le he dicho así a la Burgos, A la Burgos le has dicho vos neurótica, pero ¿por qué le has dicho así? Cordelia, ¿por qué le has dicho neurótica a la Burgos? como que está algo loquita. Ah, por eso, no porque sea enojada. No, Ajá. ¿Alguien más que opine sobre esto? ¿Que le hayan dicho neurótico alguna vez? ¿En su casa, por ejemplo? O sea, neurótica. ¿Qué querrán decirle? ¿Alguien? No. Miren, cuando la gente le llama neurótica, a veces le dicen que porque es enojada, ¿no? No sea neurótica, ¿no?
Pero la verdad que el neurótico no es una persona que sea enojada, que todo el tiempo anda peleando con medio mundo. No, el neurótico está lleno de manías y las manías son terribles. Y cada vez que una manía no se le cumple, esta persona sufre como una especie de frustración. Y eso le hace provocar la ira que hemos hablado aquí. Por ejemplo, la gente cuando las cosas no se hacen como dice, por ejemplo, hay gente que tiene neurosis al orden, por ejemplo. La neurosis al orden es que todo debe de estar nítido, ordenadísimo hasta el último detalle. Si eso no está así, la persona se molesta. ¿Por qué? Porque tienen baja tolerancia a la frustración. Cerrame un ratito el micrófono, Beatriz, Adriana, porque se oye un ruido. Tienen poca tolerancia a la frustración. También hay neuróticos de la limpieza, ¿verdad? Aquellos que quieren que cuando ellas o ellos están trapeando, la gente pase volando, ¿verdad? Para que no vaya a poner un pie en el suelo, o que se salten encima de los muebles para no patear el piso. Hay gente así, hay gente que nosotros la hemos visto que están, pero como que el piso tiene que quedar reluciente, perfecto, ¿no? Esas son personas neuróticas. Otros son lavado de manos, por ejemplo. Hay gente que es neurótica lavado de manos. Hoy día con la pandemia está bueno que lo tengan, ¿no? Pero ellos son excesivamente maníacos, ¿eh? Se están lavando las manos a cada rato y a cada rato y a cada rato y a cada rato y a cada rato se están tocando las manos que están sucias y que hay que volverlas a lavar. Y es, puchica, es una cuestión exagerada, ¿no? Y hay gente neurótica al perfeccionismo también. No, eso no sirve, le quedó mal una rayita. El puntito quedó torcido. Esas son neurosis. Neurosis son manías. Ahora, ¿por qué la gente tiene poca tolerancia a la frustración? Porque ellos no pueden tolerar eso, no tienen la paciencia para entender que a lo mejor los demás no están haciendo las cosas como ellos los hacen. ¿Cuántas veces no hemos oído en casa que mamá nos dice, es que ustedes no pueden hacer nada porque yo lo hago así, así, así. Ella lo hace así, así. Pero nosotros somos otros, ¿verdad? Y hay gente que se clava en eso y esas clavazones son las neurosis. Esa eres tú, ¿verdad, Natalia? ¿Verdad? Entonces, todo eso se da. La neurosis es poca tolerancia a la frustración. Hay poca tolerancia. La gente explota bien fácilmente. A mí me invitó una amiga a comer pupusas en su casa. Y yo, como psicólogo, soy observador. Y yo ya le había observado un montón de rasgos neuróticos, ¿verdad? Entonces vine yo sabía que ella era una neurótica al orden, ¿verdad? Que ella no se aguantaba porque todo el mundo fuera terminando de comer para recoger los platos y empezar a lavarlos y a ponerlos en el orden en que están guardados en la alacena y puchica, no se aguantaba por eso. Y entonces vine yo, ya lo hice adrede, ¿verdad? Empecé yo a comer más despacio que nunca, ¿verdad? Y ella llegaba, y ya vas a terminar, no, todavía me faltan, ¿no? Y te puedo ir a recoger ya los platos, no, todavía no, ¿verdad? No he terminado. Y yo seguía y seguía y seguía hasta que la llevé al límite que ya estaba por explotar. Entonces vine yo inmediatamente, no, aquí está, ya terminé. Pero la mujer le bajó como quien dice una tranquilidad cuando yo le dije yo ya terminé. ¿Por qué? Porque era el último plato que le faltaba por lavar y era el último plato que le faltaba por poner en el chinero o en la alacena, donde le llaman. Entonces, la neurosis es eso. La neurosis tiene que ver mucho con las manías, tiene que ver mucho con el enojo, tiene que ver mucho con esas preocupaciones. Esa ansiedad que el neurótico maneja es porque las cosas no se hacen como la persona quiere que se hagan. Y ese es el gran problema del neurótico. ¿Ok? Así que no te ofendas cuando te digan neurótico, porque a lo mejor te están diciendo por enojada, ¿verdad? Pero por lunática no, ¿verdad, Vanessa? Bueno, sigamos. ¿Quién sigue? Yo sigo Eso, con la ansiedad, ¿verdad? Ese es otro tema bonito. ahorita. Bueno, eh, vamos a empezar. A mí me tocó el tema de la ansiedad y para empezar vamos a definir
La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante algunos sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantener concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. También tenemos que considerar que cuando sentimos ansiedades de modo ocasional es una parte normal de la vida, pero algunas personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos o excesivos y también van a presentarse con mayor frecuencia en la vida diaria. Entonces, en estos episodios lo vamos a ver como con repetidos sentimientos repentinos de ansiedad intensa o miedo o algún terror que nosotros podamos alcanzar un máximo en una cuestión de un minuto, por algo leve que tengamos. También tenemos los síntomas. Los síntomas son sensación de nerviosismo, agitación o tensión. También en ellos tenemos que hay sensaciones de peligro. Las personas con ansiedad se sienten muy frecuentemente con peligro que los acechan o también puede tener un pánico o catástrofe. También se encuentra un aumento de ritmo cardíaco. También está la respiración acelerada, que es una hiperventilación, y también la sudoración y temblores. También podemos encontrar en una persona con ansiedad sensación de debilidad o algún cansancio. Puede presentar problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, perdón. Tener problemas para conciliar el sueño o insomnio. También puede, a causa de eso, del insomnio, le puede llegar a causar padecer problemas gastrointestinales. También tener dificultades para controlar las preocupaciones. También tienen la necesidad de evitar las situaciones que le generan ansiedad. En eso vamos a encontrar, en las personas con ansiedad, vamos a encontrar diferentes tipos, que el primero es la agorafobia, que vamos a definirlo como un trastorno de ansiedad en el que temen a lugares o situaciones que pueden causar pánico o sentirse atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intenta como evitarlos. También las personas con trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Esto puede causar como síntomas que pueden llevarnos a la ansiedad o pánico intenso, que son directamente causados debido al problema de la salud física que pueda poseer la persona. También tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Esa es cuando una persona se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente, ya que muchas veces puede llegar a ser excesiva en ciertas actividades o eventos, incluso más comúnmente en la rutina diaria que tenemos. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil controlar y afecta la forma en la que sentimos físicamente, y a menudo vamos a tener sucesos en los cuales o con otros trastornos de ansiedad o con la depresión se van a juntar. También hay trastornos de pánico, que esos son episodios que van a irse dando con frecuencia o repetidos con ansiedad, y vamos a sentir terror intenso que van a alcanzar un nivel excesivo. En unos minutos, no va a ser en horas, sino que en segundos vamos a empezar a sentir temor a algo. Que comúnmente le llaman que son personas con ataques de pánico. También tenemos que pueden tener sensación de una catástrofe inminente, o puede empezar a tener dificultad para respirar, o dolor en el pecho, latidos rápidos, y también pueden sentir que le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que ha sucedido. Estas personas viven con ese pánico, literalmente, a los sucesos nuevos que pueden llegar a su vida en su vida diaria. También tenemos el mutismo selectivo, que es una incapacidad que va a ser constante
mayormente los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso pueden hablar en otras situaciones como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Y esto va a afectar en el desempeño que tengamos en el entorno, tanto a nivel de la escuela, trabajo, la universidad o la sociedad. También las fobias específicas. Las fobias específicas se van a caracterizar por una ansiedad notable cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específica y un deseo para evitarlos. Hay personas, por ejemplo, mi hermano le tiene fobia a las arañas, sería, no sé cómo se llama, si es aracnofobia, no sé, pero sí, Aracnofobia. ajá, entonces él le tiene fobia a eso. Yo no soy una persona que le gusta estar como expuesto también a algo que me deje como el centro de atención, le tengo fobia a eso. También está el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, que estas van a ser caracterizadas por síntomas de ansiedad o pánico intenso, que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, que más adelante les voy a decir cuáles, estar expuestos a una situación tóxica, a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. Si ustedes se fijan, las personas que dejan de tomar o dejan de consumir alguna droga o cigarro incluso, llegan a tener una gran ansiedad que inclusive se pueden llegar a morir. A mí me tocó ver una vez a un señor que estaba agonizando en la calle por abstinencia al alcohol. Entonces, eso nos puede llevar también a la muerte. Y los trastornos de ansiedad específico y no específico, esos van a ser como un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún trastorno o de ansiedad, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores. Los factores de riesgo que pueden dejarnos a la intemperie, digamos, de la ansiedad sería como un trauma, los cuales en los niños que soportan maltratos o traumas que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar este trastorno debido a que en algún momento de su vida se vieron expuestos a algún maltrato físico o psicológico y esto ya los hace más vulnerables tanto en la niñez como en la edad adulta, debido a que ciertos maltratos que podemos recibir nos hacen como más susceptibles a tener un bajo autoestima. También están los adultos que atraviesan un evento traumático, también pueden manifestar trastornos de ansiedad. También está el estrés debido a una enfermedad, que como lo decíamos antes, que puede tener un problema de salud o una enfermedad grave que puede causar gran preocupación acerca de cuestiones como el tratamiento y el futuro. En este caso pudiéramos ver como en el caso de las personas que se les considera que tienen SIDA o tienen cáncer o alguna enfermedad terminal, ya no se los acaba, digamos, literalmente la enfermedad, sino que como la ansiedad genera otros, como miedo o pavor a algo, a que esa enfermedad, a morir por esa enfermedad, entonces ya no mueren tanto de eso, sino que mueren por el miedo que tienen. Entonces nuestra mente juega un papel muy importante en nuestra vida, debido a que si las situaciones son difíciles, hay personas que no pueden con ellos, sino que mueren por el mismo miedo que tienen a esa enfermedad. También está la acumulación de estrés, que es un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida. Pueden provocar ansiedad excesiva, por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo, preocupaciones continuas por la situación financiera. En este caso también podemos tomar en cuenta lo de la pandemia, que cuando estuvimos en cuarentena, todas las personas tuvimos, mejor dicho, un acúmulo de estrés, debido a que no podíamos socializar con personas externas a nuestra familia. Y esto nos va aunque nosotros queramos expresarnos con nuestra familia, no es lo mismo socializar con nuestros compañeros o amigos. Entonces eso va a ir acumulando estrés y puede llegar a causar ansiedad. Incluso yo sufrí de eso, de ansiedad, y me dejaron ciertos medicamentos. Las complicaciones.
El trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado, sino que también puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales y físicos como los siguientes. La depresión, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental, abuso de sustancias, problemas para dormir, problemas digestivos o intestinales, dolor de cabeza y dolor crónico, aislamiento social, problemas en la escuela o el trabajo, mala calidad de vida, y el suicidio, que es lo más terminal, digamos, de este trastorno, porque a veces no sabemos controlar nuestra ansiedad y eso nos puede llevar a una etapa grave como el suicidio. En el tratamiento, los trastornos de ansiedad se tratan con tratamiento farmacológico, junto con terapia psicológica, cognitiva o conductual. Se encuentra dos tipos de tratamiento: el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico. El tratamiento farmacológico es el que se va a emplear con benzodiazepinas y ansiolíticos. En la benzodiazepinas podemos poner, por ejemplo, la diazepam o la lorazepam, para que eso nos ayude a conciliar el sueño, o ansiolíticos, que son medicamentos que logran contener, digamos, tanto la ansiedad como la depresión, igual que las benzodiazepinas. Y es que son en caso de los fármacos de prescripción médica. En mi caso, a mí me dejaron las benzodiazepinas debido a que no podía conciliar el sueño y me mantenía con mucha ansiedad. El tratamiento psicológico, tenemos mediante la terapia cognitivo-conductual, el terapeuta enseña al paciente a manejar la ansiedad y a controlar los miedos, y cuestionando su carácter irracional y sustituyéndolo por formas de pensar más racionales. También tenemos algunas recomendaciones que, por ejemplo, la primera sería detectar lo que estamos sintiendo, si es ansiedad, darnos un tiempo para que desaparezca, cambiar nuestra forma de pensar, es cierto lo que pensamos o no, distraernos, practicar técnicas de relajación, exponernos y afrontar lo que nos asusta, premiarnos con los avances, seguir rutinas, saber decir no, también hacer actividades que nos ayuden a desconectar. Como es un tema que a mí me pega mucho, son cosas que yo las practico, por lo cual yo no puedo estar sin hacer nada, porque me enfermo psicológicamente, no es debido a una enfermedad, sino que por estar sin hacer nada a veces, no sin hacer nada, pero sí sin tener esa presión como el que ejerce la universidad, yo me enfermo, por lo cual tengo que recurrir, no siempre, pero sí a medicamentos. También me toca cambiar la forma de pensar, debido a de que muchas veces yo creo tener siempre la razón y no es correcto, porque no siempre la tendré. Me ayuda a distraerme. Últimamente me gusta salir para no estar pensando ciertas cosas. Seguir rutinas, no soy de seguir rutinas, soy de las personas de que procura hacer algo diferente porque me aburro. Técnicas de relajación no tengo. Y así sucesivamente hacer actividades que nos van a llegar a ayudar a dejar de ser ansiosos y poder controlar nuestra vida, porque para no depender de un tratamiento, debido a que estos tratamientos mencionados lo vuelven adictivos. Muchas gracias. Bien, voy a comenzar por las técnicas de relajación, ya que decís que no las tenés, ¿verdad? ¿No las tenés porque no las necesitas o no te las dieron? No, porque lo único que me dijo la doctora era que para mi mente no había medicamento, porque Sí, necesitaba estar ocupada. Ocupada, sí, yo lo sé, pero cuando estés en ansiedad, lo que podés hacer, hay una cosa tan sencilla, la relajación de la respiración, por ejemplo. Eso se puede hacer, por ejemplo, te cuestas un rato en tu cama o en el sofá, donde tú quieras, parte una pajilla por la mitad, te la pones en la boca, agarres el aire por la nariz y lo sacas por la boca a través de la pajilla. La pajilla te va a ofrecer cierta resistencia para sacar el aire. Cuando ya salió todo, entonces vuelves a tener otra inspiración. Y luego expiración, expiración.
A veces uno para dormir puede utilizarla perfectamente, hacer este tipo de respiraciones, aire por la nariz y lo sacas por la boca a través de la pajilla. Y puedes cambiarle el chip para no estar pensando, porque a veces la gente se pone a pensar tantas cosas que al final pasa toda la noche y sigue pensando en las mismas cosas. Entonces hay que ponerle también nombre a cada uno de los movimientos que estás haciendo. Por ejemplo, uno puede ser cuando tú agarras el aire, ¿no? Uno, y cuando lo sacas es dos. Entonces tú estás pensando solo en dos números, el uno y el dos, el uno y el dos. No estás pensando en el resto de cosas que están alrededor, solo en el uno y en el dos. Y generalmente uno lo hace poniendo las palmas de las manos contra la cama o contra el sofá donde estés, y haciendo las respiraciones uno puede irse quedando hasta dormido, porque es bastante bueno. La ansiedad es, como tú lo decías, es algo necesario cuando está controlada, que es moderadita, ¿verdad? Está controlada. Pero también cuando ya se va en forma exagerada es peligrosa, porque la ansiedad es la antesala de la depresión. Antes de la depresión está la ansiedad, después sigue la depresión, después sigue el abandono y después sigue la tumba. Ese es el camino que lleva para llegar a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También la ansiedad te va a provocar una gran cantidad de problemas fisiológicos, ¿verdad? Además de los psicológicos, te provoca un montón de problemas fisiológicos, o sea, del funcionamiento de tu cuerpo. Hay gente que, por ejemplo, un asmático que entra en ansiedad, inmediatamente entra en crisis. Entra en crisis, ¿por qué? Porque entra en ansiedad, la crisis le viene, entonces ya no puede sacar el aire dentro de sus pulmones. Se puede agarrar aire, pero no lo puede sacar, porque ese es el problema del asmático. Toda aquella, la ansiedad te provoca, cuando la ansiedad no es moderada, te provoca que tú sales de tu paz y tu tranquilidad. Y entonces ahí vienen los problemas. Hay gente que le da ansiedad el estar demasiado ocupado, como hay gente que le da ansiedad el no estar bien ocupado. Entonces hay que buscar siempre los mecanismos para estar cambiando las actividades a cada momento, que es lo que te recomendaron. Hay que hacerlo y no es que tú sigas rutinas. Las rutinas a veces son buenas para generar hábitos, pero las rutinas tienen que ser siempre modificables. ¿Verdad? Yo puedo tener una rutina que voy a hacer ejercicio todos los días, voy a salir a la calle, voy a caminar hasta donde mi reloj marque media hora y voy a caminar hasta ahí y regreso. Y ahí hice media hora de ida y media hora de regreso y ahí hice una hora de ejercicio. Y sin sentirlo. Esas son rutinas, pero cuando yo tengo, digamos, que ya esa media hora de caminado de ida y media hora de regreso ya no es suficiente para mí, hay que modificar la rutina. Le aumento carga, ¿verdad? Digo yo, bueno, voy a caminar hasta donde mi reloj marque 45 minutos y voy a regresar y ya camino hora y media. Y así uno va cambiando ciertas variables dentro de las rutinas que uno tiene, porque realmente la ansiedad es bien peligrosa. La ansiedad es sinónimo de preocupación y preocupación es sinónimo de estrés. ¿Y qué es preocupación? Son los cambios imaginarios que tenemos en nuestra cabeza. Nos preocupamos por tantas cosas que no valen la pena, que a veces eso hace que entremos en estrés. Y el estrés es peligroso. ¿Por qué? Porque el estrés, si se va más de lo normal, o sea, se va a la parte crónica, puede hacer que mi organismo deje de funcionar hasta en un 50% de su sistema inmunológico. Es bien peligroso, el estrés es peligroso. Por eso hay que saberlo canalizar, ¿verdad? Por eso se habla de que cambiemos las rutinas, que cambiemos los movimientos, que mantengamos la mente ocupada y que nos mantengamos siempre en movimiento. ¿Por qué razón? Ustedes son energía latente, están jóvenes. Está bien para los viejos, ¿verdad? Que ya les cuesta moverse, pero ustedes no, ¿verdad? Mire, ponga música y baile. Una hora que usted baile, usted bota un montón y libera un montón de preocupaciones, ¿no? O sea, es un canalizador del estrés, ¿no? Uno debe de buscar las formas. Mire, yo por lo menos, digamos, en un tiempo que yo viví fuera del país, donde yo estaba solo, sin mi familia, había momentos que yo me sentía atribulado, entraba en ansiedad, inmediatamente yo ponía salsa y en el apartamento donde yo vivía yo me ponía a bailar y a bailar una hora, pues. Era una grande sudada, si yo después yo me sentía hasta bofito, ¿verdad? Yo me sentía bien conmigo mismo, ya estaba tranquilo, ¿verdad?
Entonces, busquemos siempre las formas de cómo manejarlo. El ansiedad es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque entra despacito, ¿no? Y cuando ya está dentro, entonces crece. Hay que tener mucho cuidado. Y ahí puede haber, como les decía, mucha afectación, tanto psicológica como fisiológica. ¿Ok? Bonito tema, lo tocaste muy bien, te felicito. Vamos a continuar con el compañero que sigue, con los trastornos del sueño, ¿verdad? Luego, clic, clic, Dime, Steven, dime. ¿se escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Bueno, Tú comienza cuando tú quieras. Te estamos bueno, esperando. ahorita es que se me traba algo la computadora. Eh, en la pantalla, busca ahí donde dice presentar ahora y ahí le das pantalla completa y vas a entrar. Ahí estamos ya. Muy bien, Steven. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es los trastornos del sueño. Y solo una frase que dice que a veces los sueños son más sabios que despertar. Bueno, vamos a empezar con la definición que dice los trastornos del sueño son afecciones que provocan cambios en la forma de dormir. Un trastorno del sueño puede afectar tu salud, seguridad y calidad de vida en general. La falta de sueño puede afectar tu capacidad para conducir con seguridad y aumentar el riesgo de otros problemas de salud. El insomnio o la gripina es un trastorno que consiste en la incapacidad para conciliar el sueño o para mantenerlo. También puede manifestarse mediante múltiples despertares a lo largo de la noche o un despertar adelantado por la mañana. El resultado es una mala calidad del sueño y un descanso insuficiente. Creo que la mayoría nos ha pasado. Muchas veces nos despertamos a lo largo de la noche, eh, por bastantes veces, o quizás a veces solo una o dos veces. A mí creo que me pasó este, ayer, porque sí, así estuve, que me desperté en la madrugada, no sé qué horas eran, pero fueron como dos veces, entonces es como un poco la incapacidad para conciliar el sueño, a veces mantenerlo, ¿verdad? Estabas Eh, ansioso por la presentación de ahora. Quizás eso era. Ese trastorno afecta de forma muy significativa la calidad de vida y sus consecuencias más inmediatas son la somnolencia diurna, la baja concentración y la incapacidad para mantener una vida activa. A largo plazo puede favorecer el desarrollo de diversas enfermedades. De hecho, se calcula que el riesgo de mortalidad aumenta de forma significativa en aquellas personas que duermen menos de 6 horas. Más adelante les voy a mostrar una tabla de según lo recomendado que está por la Fundación Internacional del Sueño, si no me recuerdo se llama la fundación. Algunos signos y síntomas de los trastornos del sueño incluyen somnolencia diurna excesiva, respiración irregular o aumento del movimiento durante el sueño. Otros signos y síntomas incluyen un sueño irregular y un ciclo de vigilia y dificultad para conciliar el sueño. Es lo que siempre estamos hablando en la pasada diapositiva, que aquí interviene la dificultad para conciliar el sueño o a veces tener un sueño irregular, ¿verdad? Esos son algunos tipos comunes de trastorno del sueño. Como bien lo venimos diciendo, el insomnio
que es dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido durante la noche, creo que nos pasa mucho más en esos días o a veces en vacaciones, que nosotros nos dormimos a veces hasta las 2:30 de la mañana y no tenemos sueño y como que obligamos al cuerpo a dormir, ¿verdad? Eso podría ser un insomnio, apnea del sueño, que es tener patrones anormales en la respiración mientras está dormido. Hay varios tipos de apnea del sueño. El síndrome de la pierna inquieta, un tipo de trastorno del movimiento del sueño. Este síndrome, también llamado enfermedad de Willis-Wundt, causa una sensación incómoda y un impulso de mover las piernas cuando estás tratando de dormir. También lo podemos ver a veces cuando estamos sentados y movemos la pierna, ¿verdad? Quizás así también se ve este síndrome de la pierna inquieta. La narcolepsia, una infección caracterizada por somnolencia extrema durante el día y quedarte dormido repentinamente durante el día. Podemos verlo esto muchas veces, quizás en las tardes, digamos, lo que después de comer nos agarra ganas de dormir y a veces no queremos dormirnos y de repente nos quedamos dormidos y despertamos hasta las 5, ¿verdad? Podría ser un ejemplo de eso. Y vamos a hablar sobre la calidad y cantidad del sueño. Respecto a la cantidad ideal, no hay una medida estándar muy fiable para discernir esto porque no tenemos las mismas necesidades. El sueño es como nuestra huella digital. Todos tenemos diferentes patrones de sueño y más bien deberíamos preguntarnos cuántas horas de sueño necesito. Algunas personas se sienten descansadas con 5 o 6 horas. En cambio, otras necesitan de más horas, 8 o incluso 9. Ambos casos son normales. Lo importante es dormir las horas necesarias para tener un sueño reparador que nos permita desempeñar nuestras actividades cotidianas sin un atisbo de somnolencia. Lo que sí es seguro es que si nos mantenemos despiertos durante un periodo muy largo de tiempo o si intentamos suprimir el sueño de forma continua, aparecerán alteraciones de nuestro organismo, por ejemplo, un aumento de ansiedad, irritabilidad, problemas con la atención, concentración y memoria, pérdida de reflejos, depresión y en casos severos incluso la muerte. Muchas veces, quizás mientras estamos estudiando, en las noches queremos como que mantenernos activos y seguir estudiando, ¿verdad? Entonces podemos tener estos problemas que quizás nos desvelamos, pero en la mañana que nos toca el parcial tenemos sueño y ahí se nos pierde todo lo que hemos estudiado. Entonces, aparte de que no dormimos, estamos cansados y tenemos falta de concentración y la memoria nos falla. Entonces, es mejor dormir a estar estudiando y que la siguiente mañana se nos olvide todo. Esa es la figura que yo les hablaba, el tiempo recomendable de sueño. Está por la Fundación Nacional del Sueño. Dice que el recién nacido, si ustedes ven abajo como los colorcitos, lo recomendado está lo recomendado, lo poco recomendado y lo no recomendado. En los recién nacidos de 14 a 17 horas. En menores de 1 año de 12 a 15 horas. Niños de 1 a 2 años, 11 a 14. Niños de 3 a 5, de 10 a 13 horas. Niños de 6 a 13 años, de 9 a 11. Niños de 6 a 13 años, de 8 a 10 horas. Adulto joven, de 7 a 9. Adulto normal, digámoslo, de 7 a 9. Y un adulto mayor de 7 a 8. Ahí también podemos ver lo poco recomendado. En un adulto mayor podemos ver que lo no recomendado, lo poco recomendado sería de 5 horas y 9 horas. En un adulto de 6 horas o 10 horas. En un adulto joven es de 6, 10 o 11 horas. Problemas del sueño.
como hemos visto, en el hecho de no conseguir un sueño continuo y profundo ocasiona graves problemas. Todos podemos perder el sueño puntualmente. Eso puede ser por varias razones, por ejemplo, situaciones que conllevan estrés, problemas de salud mental y física, medicamentos, demasiadas horas de trabajo o trabajo por turno, beber alcohol, comer muy cerca de la hora de acostarse, etcétera. Podemos, como bien dice aquí, por quizás esa semana nuestra casa está llena de parciales y podemos tener problemas del sueño. Mucha gente trabaja en la noche a veces un día o una semana trabaja por la noche y la siguiente semana le toca descansar. Entonces aquí podemos tener como un trastorno porque en su mente, digámoslo, así yo lo pienso, en su mente le tiene que cambiar como horario, ¿verdad? Así como muchos países se cambian de horario, entonces nuestra mente se tiene que cambiar de horario que a esa hora se tiene que dormir, pues no tiene que trabajar. Entonces puede ser con el problema del sueño. El medicamento, hay medicamentos que nos duermen o hay medicamentos que no. También podemos mencionar aquí, quizás puedo mencionar que los que nos duelen, porque a mí me ha dormido bastantes veces. La loratadina, a veces muchas personas se duermen rápido, cloranferamina o algo que traiga codeína, si no me recuerdo, algo relacionado a esos medicamentos. Demasiadas horas de trabajo y trabajo por turno, de los que decía, y comer muy cerca de la hora de acostarse. No, si no más recuerdo, una vez estuve viendo que se tiene que comer como 2 horas antes de la hora común de dormirse. Digamos que si tú te duermes a las 10, tienes que estar comiendo como a las 7 o 6:30, ¿verdad? Eso es lo que más o menos recuerdo yo. Entonces, no vas a comer como a las 9 y te acostás a las 10 o 9:30 y te acostás a las 10, ¿verdad? Entonces, eso pueden ser problemas del sueño. Cuando esto no es así y el problema está siendo muy constante, podemos quedarnos dormidos durante el día. Estamos más distraídos, con dificultad para concentrarnos, irritables y hasta encontrarnos emocionalmente inestables. Entonces tenemos que tomar medidas, pues los síntomas anteriores pueden ser indicadores de alteración del sueño. Las causas más comunes de consulta en la clínica del sueño del Seguro Social es insomnio no orgánico, 43.78%, apnea del sueño, 30.21%, síndrome de pierna inquieta, 7.91%, trastornos de ritmo circadiano, 5%. Otros trastornos del sueño serían de 12.9%, incluye parasomnias, hipersomnias, parálisis del sueño aislada y pesadillas. Esto es, según el seguro, las más comunes, ¿verdad? Las patologías, según la clasificación internacional de los trastornos del sueño, revisada en el 2014 por la Academia Americana de Medicina del Sueño, describe actualmente más de 100 enfermedades repartidas en los apartados de insomnio, trastorno respiratorio del sueño, trastorno ritmo circadiano, trastorno de movimiento ligado al sueño, parasomnias, hipersomnias y otros trastornos del sueño. Es igual a lo que venimos hablando de las 5 causas de aquí en El Salvador o de más bien comunes del Seguro Social. El tratamiento farmacológico dice que los fármacos son empleados para tratar los síntomas del insomnio y las enfermedades físicas o psicológicas que la originan. En el primer caso se administra hipnóticos antes de acostarse y en el segundo ansiolíticos, antidepresivos o neurolépticos. El paciente no debe automedicarse en ningún caso, ya que esas sustancias pueden empeorar su patología, generar resistencia o crear adicción. El tratamiento debe ser prescrito por el médico, quien valorará la necesidad de administración en virtud del origen y gravedad del trastorno. Muchas veces, como que es común
en varios países de subdesarrollados, tercermundistas, que aquí la gente, si a una persona le cayó bien, a ella piensa que le va a caer bien, entonces es bien como que bien importante no medicarse en estos casos, ¿verdad? Porque es un área muy delicada, ¿verdad? Estamos jugando con nuestro sueño y con nuestro descanso para el siguiente día o para las necesidades que nosotros tengamos para que nuestro cuerpo esté al 100%, ¿verdad? Entonces es mejor que vayamos ante un médico y nos diga el tratamiento que debemos de seguir y cuántas pastillas o cuánto de la pastilla nos tenemos que tomar. Los medicamentos más frecuentes para tratar el insomnio son las benzodiazepinas, aunque si no se sigue el tratamiento con precaución puede causar efectos secundarios graves, según explica Hernando Pérez, coordinador del grupo de sueño de la SEM. La benzodiazepina puede producir efectos sedativos o depresores en el sistema nervioso central o efectos de relajación muscular que se puede causar caída, reflujo gastroesofágico o apneas. Si el tratamiento con benzodiazepinas se alarga, puede aumentar el riesgo de Alzheimer, según han señalado algunos estudios. Por ello, en términos generales, se ha establecido que no se debe tomar este tipo de fármaco durante un periodo mayor a las 12 semanas. Otros medicamentos prescritos son la zopiclona, los barbitúricos, los antihistamínicos H1, determinadas plantas medicinales o la melatonina. Otros tratamientos de forma adicional también se pueden recurrir a la cronoterapia, que consiste en determinar las horas de sueño y vigilia en función de la necesidad del paciente. La fototerapia o la luminoterapia, por otra parte, consiste en el tratamiento con luz artificial potente expuesta o no sobre el paciente. Hablando siempre de otros tratamientos, está la fitoterapia, también puede ser cierta ayuda en los casos en los que el insomnio sea ocasional. Las plantas medicinales más utilizadas son la valeriana, es tranquilizante e induce el sueño. Pasiflora ayuda a mantener el sueño, por lo que se recomienda a las personas que se despiertan a lo largo de la noche. Amapola de California evita los despertarse precoces. Es importante consultar con el farmacéutico que es el indicado en cada situación, informarle de otros medicamentos que se estén tomando para identificar posibles interacciones. Otros datos podemos poner: el insomnio puede curarse en la mayoría de casos, consiguiendo que el paciente afectado por la falta de sueño vuelva a tener unos ciclos de vigilancia y sueños normales. Recomendaciones para mejorar la calidad de sueño: evitar sustancias estimulantes, café, tabaco, alcohol, té, refrescos de cola, así como chocolates cítricos y vitamina C. Muy importante eso, digámoslo, como por la noche. Comúnmente, como nosotros tomamos café, sería importante, ¿verdad? Refrescos de cola y todo eso, evitarlos, ¿verdad? Porque son sustancias estimulantes para que el sueño se vaya, digámoslo así, ¿verdad? Establecer horarios para dormir y despertar. Vigilar los cambios de patrón del sueño el fin de semana. Muchas veces podemos establecer estos horarios a través de los teléfonos, ya que nosotros pasamos muchas veces en el teléfono. Muchos de ellos pueden traer horario de dormir, hora de dormir, si no me equivoco, está en el reloj, está eso, y te da como la opción de poner a qué horas te duermes y a qué horas te va a despertar el teléfono. A la hora antes de acostarse te avisa que una media hora antes que ya que te tienes que dormir, y como a las 9 o 8 de la mañana que tú pones la alarma, suena, ¿verdad? Entonces como eso puede ser como ayudar a establecer un horario para dormir. Evitar pasar mucho tiempo en la cama y hacer siestas durante el día, cosa que nosotros no hacemos, sino que dormimos en las tardes muchas veces. Hacer ejercicio físico de forma regular y moderada.
Otras también recomendaciones es vigilar las condiciones de la habitación, ruidos, estímulos luminosos, temperaturas extremas. Esto puede ocasionar, puede decirse el ejemplo de las mañanas de que los vendedores pasan ahí del pan, del queso y todo eso y nos despiertan. Entonces es como que interrumpe nuestro sueño, ¿verdad? Reforzar la asociación de la cama con el sueño, no ver televisión, cenar o trabajar en la cama. Es aceptable escuchar algo de música si eso asocia con el sueño. Evitar comidas copiosas antes de ir a dormir. Si no se puede conciliar el sueño, no quedarse en la cama, hacer una actividad que le distraiga y volver a la cama solo si se tiene el sueño, si se tiene sueño. Y obviamente consultar al médico con esto. Solamente digo, y para más o menos que lo vean ustedes, según lo que yo busqué, hay como 4 etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, y la tercera, se me va el nombre, pero ya la veremos. Dice que la etapa 1 es la fase de sueño ligero, en la que la persona todavía somos capaces de percibir la mayoría de estímulos auditivos y táctiles. Se lo va a pasar rápido porque no es tanto el tema, ¿verdad? Pero sí es del tema, pero no estaba como para presentarlo, ¿verdad? La etapa 2 dice que en esta fase el sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial, lo que origina una desconexión del entorno y facilita, por tanto, la actividad de dormir. La etapa 3 y 4, ahora número 3, como si se simplificó, es un sueño más profundo denominado delta, donde el bloqueo sensorial se intensifica. Si no despertamos durante esta fase, nos sentiremos confusos y desorientados. Cuando el trazo de sueño domina la actividad delta, la fase mayor profundidad del sueño, en la que la actividad es más lenta, es esencial para la recuperación física, especialmente psíquica del organismo. Y la fase REM se denomina también sueño paradójico, debido al contraste que supone la autonomía muscular, relajación total, típica de esta fase de sueño y la activación del sistema central, signo de vigilancia y estado de alerta. En esta fase recomendamos se presenta la mayor actividad onírica o sueños en forma de narración con hilo argumental, aunque sea absurda. La actividad eléctrica cerebral de esta fase rápido parecida a la de la vigilia. El tono muscular nulo impide que la persona dormida actúe su alunación onírica en sueños o sueños y puede hacerse daño o a su compañero de cama. La alteración más típica de esa fase son las pesadillas de las pesadillas, el sueño REM sin atonía, paranoia REM y la parálisis del sueño. Y hasta aquí mi presentación. Muy bien, te felicito. Buena investigación. Ahí lo que querías hablar eran las primeras fases, era sueño REM y sueño no REM. Uno tiene vigilancia y el otro es profundo. Okay. Ahí terminó mi presentación. Gracias, Steven. Bueno. Sí. Alejandra María. Alejandra María no está. Bien, si no está la otra compañera, pues vamos a llegar hasta ahí. Estamos en on time, como dicen en los vuelos, ¿verdad? Quisiera saber si tienen claro lo que son los ritmos circadianos, ¿verdad? ¿Tienen claro qué es eso? Steven, los ritmos circadianos. No mucho. Tiene que ver con el ritmo del día. Por ejemplo, vaya, si ustedes tienen pericos o tienen loras en su casa, si no los tapan no se duermen, porque la luz del día los mantiene despiertos. La noche y el día son claros en nuestro cerebro, ¿no?
Nuestro cerebro reconoce que en el día estamos activos y en la noche entramos en pasividad. Esos son los ritmos circadianos. Por ejemplo, también existe lo que se llama el reloj biológico que nosotros tenemos. Todos tenemos un reloj biológico. Por ejemplo, ese reloj ya sabe de que a tal hora yo voy a comer, ¿verdad? No necesito ver mi reloj para saber que ya tengo hambre, porque mi reloj biológico me recuerda que mi estómago ya está pidiendo algo que comer, ¿verdad? O a la hora de dormir, mi reloj biológico también me indica la hora que yo duermo. El problema es cuando toca la experiencia. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de vivir en países con 8 horas de diferencia con El Salvador, ¿verdad? Tuve también la experiencia de vivir en países con 16 horas con El Salvador. Y a veces allá estaban durmiendo y yo tenía un hambre de los diablos, pues, porque era la hora de almuerzo aquí y allá estaba durmiendo yo. Entonces, hasta que el cuerpo vuelve a reorganizar ese reloj biológico, empieza a funcionar como tiene que ser. Pero cuesta, es un periodo de adaptación que el ser humano, gracias a Dios, tiene esa cualidad, la adaptación. Nos adaptamos y después toca, cuando ya regrese al país otra vez, a readaptarme otra vez al horario de aquí. Entonces, el cuerpo tiene que estarse moviendo en esto y lo otro. Y ese desorden en tu reloj biológico te produce también desórdenes de sueño. A mí, yo me acuesto todos los días a las 12, 12 y media, 1 de la mañana, y a las 6 de la mañana estoy despierto. Entonces ya tengo mi reloj biológico todo loco, por eso. Por eso tengo mi trastorno de sueño también, por eso me identificaba con lo que decía Steven. Ok, si la compañera no está, pues vamos a llegar hasta ahí, muchachos. Primero Dios, nos vamos a ver el día jueves con los grupos que siguen y vamos a seguir con los temas. Si en caso la compañera Alejandra María se anexa, pues vamos a tratar de invitarla a que esté con la fecha siguiente que tenemos. Ok, vamos a llegar hasta ahí. Cuídense mucho. Una muy buena tarde para todos, ¿verdad? Y ojalá que los temas que hemos tenido el día de hoy sean de gran aprendizaje. Cuídense mucho. Hasta luego, muchachos. Gracias, Igualmente, Liz. Liz. Adiós, Liz. Adiós.